Y ahora vamos a pasar a lo que son las bases de datos y por último auditoría y control. Bien, acá es solamente aclarar eh, que, que el área de recursos humanos también debería tener, esto no pasa a veces en la realidad, otras veces no pasa en la realidad, el hecho de poder contar con un sistema, ¿sí? Eh, que me pueda propiciar a mí información el día de mañana respecto a mis trabajadores. Las empresas con las que no cuentan con esta base de datos, hay veces que se pierde información muy importante de los trabajadores, ¿sí? Hoy en día las grandes empresas, las grandes multinacionales cuentan con una base de datos y un sistema de información de los trabajadores importantísimo donde es discutible realmente. Es discutible. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que, que, que plantean la idea de que un sistema a mí no me da el conocimiento real de la persona o el desempeño real de el trabajador. Hay otros que dicen que sí, que es importantísimo, que yo sin una base de datos no puedo trabajar, que no puedo... Bueno, es discutible, está bueno que esto lo plantee como para que ustedes también digan, a ver, es necesario. ¿Por qué? Es necesario. Por esto. Bueno. No, no es necesario. O sí es necesario, pero prefiero hacerlo de esta manera porque, bueno, esa es la idea, justamente, ¿sí? Que nosotros empecemos como a criticar un poco la realidad, ¿sí? Entonces, como base de datos, ¿qué datos nosotros podemos llegar a tener en el área de recursos humanos? Por ejemplo, cuando hablábamos de la función de administración de personal, desde la nómina, nombre, apellido, domicilio, número de teléfono, quill, datos personales, ¿sí? De la persona que van a ser muy necesarios. Bien, por eso les decía, si tengo un programa es mejor porque no estoy utilizando papel, justamente, y la forma de archivarlo o de guardarlo o de es más segura y no ocupa espacio, algo importantísimo. Bien. Datos sobre los ocupantes de cada cargo que forman un registro de cargo, un organigrama, una descripción de puestos, ¿sí? También lo tengo que tener, no lo puedo tener solamente en expresiones vocabulario, no, yo lo tengo que tener asentado justamente en un documento a todo eso. Obviamente que eso no piensen que lo formulo y va a quedar así de por vida. Es, es parte justamente de la transformación, todo eso. Eh, Datos acerca de los empleados de cada sección, departamento o división que forman un registro de los mismos. Más de lo mismo. Datos sobre los salarios e incentivos salariales que forman un registro de remuneración. El área de liquidación de sueldos, obviamente que va a tener una base de datos. Hay algunas empresas, organizaciones que liquidan a la vieja andanza con cálculos, ¿sí? Papel y lápiz, y hay otras personas que ya están liquidando salarios con, con software, con programas que están configurados la- de acuerdo a sus necesidades, entonces les es mucho más fácil, ¿sí? em, Datos acerca de los beneficios y servicios sociales que forman un registro de beneficios. También, ¿sí? Forma parte de la base de datos de recursos humanos. Y datos sobre los candidatos, sobre cursos y actividades de entrenamiento, registro de entrenamientos también. Para poder hacer un plan de carrera, el día de mañana voy a tener que tener un registro de las personas que se formaron, ¿sí? Fulanito de tal hizo tal curso, entonces está habilitado para hacer tal otro. Eh, Bien, son todos
registros o la base de datos que puede llegar a tener el área de recursos humanos. No son solamente estos, en realidad pueden llegar a tener más. Por ejemplo, nos estamos olvidando de lo que son sanciones, por ejemplo, ausentismo, presentismo, eh, muchos, muchos datos más que el área de recursos humanos lo tiene que tener en cuenta y tiene que hacer uso, ¿sí? de ellos. ¿Por qué? Porque eso es información, justamente. Esos datos después se transforman en información importantísima. Un dato capaz que no me dice nada, pero muchos datos de una persona se transforman en información y en información importante. ¿Sí? Entonces, justamente los sistemas de información, el objetivo final es justamente suministrar a los otros jefes la información acerca de un trabajador. ¿Se acuerdan que hablábamos de línea y de staff? Que algunos o algunas me decían que la línea, recursos humanos en línea porque es importante. No, no importa si es importante en realidad. El tema acá pasa porque línea con nuestras subáreas. Dirección de recursos humanos, línea con capacitación, con selección, con relaciones laborales, porque decide sobre ellas. Y ese staff, justamente, con todos los otros las otras gerencias o las otras direcciones, por ejemplo, con comercial, con ventas, con marketing. Entonces acá nos damos cuenta, por ejemplo, que este sistema de información que nosotros tenemos o esa base de datos que nosotros tenemos, que es información sobre los trabajadores, el día de mañana nos va a servir para brindar la información a otros gerentes, al gerente de comercial, ¿sí? Sobre los trabajadores de su área. Yo no voy a decidir sobre los trabajadores de su área, pero lo que voy a hacer es asesorar. Le voy a brindar información para que después la decisión la toma él, la tome él. Bien, pero yo voy a hacer mi trabajo como asesor. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos lo que es auditoría y control. Y saber que las empresas, por lo general, hacen auditorías. ¿Sí? Y las auditorías son sistemas de control, o sea, ¿para qué sirven las auditorías? Para verificar, para seguir, para registrar y para sacar estadísticas. Bien, recién dije algo que es que muchas empresas privadas lo hacen. Creo que los organismos públicos, a mi criterio, deberían tener un poquitito más también de esta actividad o poner un poco más en práctica esta actividad de auditoría. ¿Sí? Además, obviamente, de lo que es planificación, coordinación y demás, ¿no? Pero esto es importante para poder mejorar los procesos. Sin control y sin auditorías, yo no puedo justamente esto, verificar si las cosas se están haciendo bien. Yo no puedo hacerle un seguimiento a una práctica que llevé a cabo si no audito, si no controlo, si no registro quiénes asistieron al curso de capacitación, no tengo ni idea. Bien, no puedo sacar estadísticas. ¿Entienden por qué una función también del área de recursos humanos importante es esta, la auditoría y el control, bien, de las acciones? ¿Sí? Bueno, vamos a dar por finalizado, ¿sí? Esta clase, 1 hora y cuarto de, de contenido, de mucho contenido, ¿sí? Que les va a servir para trabajar, ¿sí? Durante todo este mes que vamos a trabajar con la unidad 2. Entonces, apóyense en este video, apóyense obviamente en el material teórico de la unidad 2 y cualquier duda, cualquier consulta en el foro, obviamente, o en el chat
o en los mensajes de la plataforma virtual, ¿sí? Eh, Así que bueno, estamos en contacto. Saludos para todos.